Hola a todos, mis queridos amantes del contenido que nos hace vibrar. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí, en este nuestro rinconcito digital donde la pasión y la emoción nos invaden. Si son nuevos en este viaje, les doy la más cordial bienvenida, y a los que ya son parte de esta increíble familia, un abrazo gigante. Hoy vamos a desmenuzar algo que ha estado haciendo que miles de corazones laten a 1000 por hora, algo que ha generado ríos de comentarios y ha inundado las redes sociales con pura euforia. Vamos a hablar de esa pareja que parece sacada de un sueño, de esa química que traspasa la pantalla. Sí, estoy hablando de Demet y Can. Esa unión que honestamente enloquece a los fans, ¿y de qué manera? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de su conexión y descubrir por qué su presencia juntos es sinónimo de éxito rotundo y adoración incondicional. Y antes de que nos lancemos de cabeza, no se olviden, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras dosis de contenido. Demet Özdemir y Can Yaman. Solo pronunciar sus nombres juntos, y ya podemos casi sentir esa energía electrizante, ¿verdad? Desde que se cruzaron en el set de Erkencikus, o como la conocemos popularmente, Pájaro Soñador, las chispas comenzaron a volar, y vaya si encendieron la pradera. No fue solo un romance en la pantalla, aunque su química como Sanem y Can fue, para muchos, el epítome del amor romántico. Era algo más, algo que trascendía los guiones, algo que se sentía genuino. Y esa autenticidad, mis amigos, es oro puro para la industria del entretenimiento. Los fans no solo veían a dos actores interpretando personajes, veían a Demet y Can, y se enamoraban de su complicidad, de sus miradas cómplices, de la forma en que se complementaban a la perfección. ¿Se acuerdan de esas escenas donde Sanem, con su dulzura y torpeza, se topaba con el imponente y protector Can? Era una danza perfecta entre la inocencia y la fuerza, y ambos la ejecutaban con una maestría que dejaba sin aliento. Pero, ¿qué es lo que hace que esta combinación sea tan explosiva? Vayamos un poco más allá de la superficie. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir. Una artista que ha demostrado una versatilidad impresionante. Desde sus inicios, siempre ha irradiado una luz especial, una frescura que la hace entrañable. Su habilidad para transmitir emociones con sutileza, para hacernos sentir empatía con sus personajes, es una de sus mayores fortalezas. Su papel como Sanem, una joven soñadora con un corazón enorme y una determinación férrea para alcanzar sus metas, se convirtió en un faro de inspiración para muchas mujeres. La forma en que navegaba entre la inocencia de sus primeros años y la madurez que adquiría con cada desafío, era cautivadora. Demet logró que nos creyéramos cada uno de sus tropiezos, cada uno de sus triunfos. Su mirada podía decir más que 1000 palabras, y su sonrisa era capaz de iluminar hasta el rincón más oscuro. Y cuando está junto a Can, esa dulzura se potencia, se vuelve aún más magnética. Se percibe una sinergia que va más allá de la actuación, una conexión que parece emanar de lo más profundo de sus seres. Can Yaman, por su parte, es el arquetipo del galán moderno. Con su carisma arrollador, su presencia escénica imponente y esa sonrisa que derrite corazones, es fácil entender por qué ha conquistado tantas audiencias. Su interpretación de Can David, un fotógrafo exitoso y de espíritu libre con una fachada de indiferencia que escondía un alma sensible, fue un acierto absoluto. Can posee una presencia física que domina la pantalla, pero lo que realmente eleva su actuación es la forma en que ha sabido equilibrar esa masculinidad fuerte con momentos de vulnerabilidad. Logró que la dureza de su personaje se desmoronara ante la ternura de Sanem, mostrando facetas de un hombre complejo y fascinante. Esa dualidad, esa capacidad para ser fuerte y tierno a la vez, es lo que lo hizo tan irresistible para el público. Ahora, cuando juntamos estas dos fuerzas, ocurre algo mágico. La química entre ellos no se sentía forzada, se sentía orgánica, casi natural. Era como si se conocieran de toda la vida, como si sus almas hubieran resonado en el primer encuentro. Y eso, créanme, es algo que los espectadores captan de inmediato. No es solo un beso apasionado o una escena romántica, es la forma en que se miran, la tensión que se crea en el aire cuando están cerca, la manera en que sus cuerpos reaccionan el uno al otro. Esa conexión se manifestaba en los pequeños gestos, un roce de manos que enviaba descargas eléctricas, una mirada de complicidad que lo decía todo, un suspiro compartido que transmitía la profundidad de sus sentimientos. Todo eso, sumado a la narrativa cautivadora de Pájaro Soñador, creó una tormenta perfecta. La historia de Sanem, una joven soñadora que busca su lugar en el mundo y se enamora inesperadamente de su jefe, y Can,
un fotógrafo exitoso con un pasado misterioso y un corazón que se va abriendo poco a poco, era el lienzo ideal para que su conexión brillara con intensidad. Y es que los fans, cuando se conectan con una pareja así, no solo los ven en pantalla. Los llevan consigo. Empiezan a especular sobre su vida real, sobre si su romance ficticio se ha extendido más allá de los sets de filmación. Y esto, para bien o para mal, alimenta el furor. Cada foto juntos, cada interacción en redes sociales, cada aparición pública se convertía en noticia, en motivo de análisis, en un festín para los seguidores. La adoración se multiplicaba exponencialmente. Era como si hubieran creado una comunidad global de admiradores que vivían y respiraban la historia de Demet y Can. Compartían teorías, creaban fanfics, editaban vídeos emotivos, diseñaban memes, la pasión era palpable. No se trataba solo de ver una serie, se trataba de ser parte de un fenómeno, de sentir que se conocía a esos personajes en un nivel más profundo. El éxito de Erkencicus no fue casualidad. Fue una combinación magistral de guión, dirección y, por supuesto, la química explosiva de sus protagonistas. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, siendo traducida a múltiples idiomas y conquistando audiencias en países que jamás habríamos imaginado. Desde Turquía pasando por América Latina, Europa e incluso Asia, la historia de Sanem y Can tocó el corazón de millones de personas. Y gran parte de ese mérito recae en Demet y Can. Ellos fueron el corazón latente de la serie, los que nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en que los sueños, a veces, se cumplen incluso en las circunstancias más inesperadas. Su capacidad para transmitir la intensidad de sus emociones, la vulnerabilidad de sus personajes y la fuerza de su amor fue lo que impulsó la serie a un éxito estratosférico. Pero volvamos a lo que nos trae aquí, la unión que enloquece. Más allá de la televisión, ¿qué más alimenta esta fascinación? Sus carreras individuales han seguido brillando. Demet ha participado en otros proyectos exitosos que demuestran su talento y su capacidad para reinventarse, como Senkalkam, donde nuevamente compartió pantalla con otro galán turco, Kerem Bürsin, consolidando su estatus de estrella. Can, por su parte, ha explorado oportunidades internacionales, probando que su alcance es global. Ha participado en producciones italianas y ha estado en la mira de Hollywood, mostrando su ambición y su deseo de expandir su carrera. Sin embargo, cada vez que sus caminos parecen cruzarse, o cuando hay alguna mención mutua, la chispa se reaviva. Es como si los fans tuvieran una memoria selectiva, recordando siempre la magia que crearon juntos y deseando, esperando, soñando con un reencuentro. Cada rumor, por mínimo que sea, se convierte en un tema de conversación obligado en las redes sociales. Analicemos un poco el porqué de esta reacción tan efusiva. En primer lugar, la autenticidad. Como mencioné antes, su conexión se sentía real. En un mundo donde muchas relaciones públicas pueden parecer planificadas o artificiales, la aparente espontaneidad y calidez entre Demet y Can resonó profundamente. Los fans buscaban esa chispa genuina, esa sensación de que lo que veían era más que una actuación, y ellos se la ofrecieron. Había una naturalidad en su interacción, una forma de mirarse y de complementarse que sugería una conexión profunda que iba más allá del guión. En segundo lugar, la aspiración. Sanem y Can representaban un ideal romántico para muchos. Una historia de amor con altibajos, sí, pero fundamentalmente apasionada y con un final feliz. Esa narrativa de cuento de hadas moderno, donde el amor supera los obstáculos, es algo que siempre atrae al público. Y cuando ves a dos personas que encarnan esa magia en la pantalla, es fácil desear que esa magia se extienda a sus vidas. Los fans se proyectan en ellos, imaginando sus propias historias de amor inspiradas en la de Sanem y Can. Además, la era de las redes sociales ha jugado un papel crucial. Los fans tienen acceso a fragmentos de la vida de sus ídolos, a sus interacciones, a sus gestos. Cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida se analiza con lupa, buscando indicios de esa conexión especial. Esta inmediatez y cercanía, aunque sea virtual, intensifica la relación entre los fans y los artistas. Se crea un sentido de pertenencia, de ser parte de algo más grande. Las chip de Demet y Can se convirtió en una fuerza poderosa, generando un contenido masivo que a su vez alimentaba la conversación y la demanda. Los fanmade vídeos, los fanfiction, los álbumes de fotos dedicados a ellos, son un testimonio de la dedicación y el fervor de su base de seguidores.
La comunidad de fans se convirtió en un ecosistema propio, donde la pasión por la pareja se retroalimentaba constantemente. Y no podemos olvidar el poder del misterio. Aunque su relación en pantalla terminó con la serie, el misterio sobre su posible vínculo en la vida real siempre ha persistido para muchos. Esa ambigüedad, esa puerta entreabierta a la posibilidad, es un combustible perfecto para la imaginación de los fans. Cada aparición pública, cada encuentro fortuito, se convierte en una pequeña epopeya, en un nuevo capítulo de su historia compartida, aunque sea en la mente de los seguidores. Las especulaciones sobre si son solo amigos, si hubo algo más en el pasado, o si aún existe una conexión especial, son el pan de cada día para sus admiradores más acérrimos. Este aura de misterio añade una capa adicional de intriga a su ya fascinante dinámica. Piensen en ello. Cuando una pareja en la ficción tiene esa química innegable, cuando sus personajes se complementan a la perfección, los fans se apegan emocionalmente. Esperan lo mejor para ellos, tanto en la historia como, en muchos casos, fuera de ella. Y cuando esa pareja está conformada por dos talentos tan carismáticos y atractivos como The Method de Mir y Can Yaman, el resultado es, sencillamente, una locura de fan. Es una combinación que captura la imaginación, que genera conversaciones, que crea tendencias y que, sobre todo, nos recuerda el poder de una conexión auténtica, ya sea en la ficción o, quién sabe, en la vida real. Su unión, amigos míos, es un fenómeno, un testamento a la magia que puede surgir cuando el talento, el carisma y una química innegable se encuentran. No se trata solo de actores interpretando un papel, se trata de la chispa que surge cuando dos almas creativas conectan de una manera que resuena profundamente con el público. Es esa conexión la que trasciende la pantalla y se instala en nuestros corazones. En resumen, la unión de The Method de Mir y Can Yaman ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo, no solo por su talento individual, sino por la innegable química y la conexión genuina que transmitieron en pantalla. Su historia en Erkencikus se convirtió en un fenómeno, y la adoración de los fans se ha mantenido vibrante, alimentada por la autenticidad, la aspiración romántica y el poder de las redes sociales. Ellos nos recordaron la magia de las grandes historias de amor y la forma en que los artistas pueden tocar nuestras fibras más sensibles, creando un legado que perdura en la memoria de sus seguidores. Su influencia en la industria del entretenimiento es innegable, y la forma en que han logrado mantener viva la llama de la fascinación es un arte en sí mismo. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la fascinante unión de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les cautiva de esta pareja? ¿Creen que su química se debió solo al guión o había algo más? Dejen sus comentarios abajo, que sus ideas son lo que hace que este canal sea tan especial. Su participación enriquece nuestras discusiones y nos ayuda a seguir creando contenido que realmente les apasione. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto con más contenido que los hará vibrar. Un abrazo enorme para todos.